Hola chicos y chicas, buenas tardes para todos y para todas, ¿cómo están? Espero que muy bien. En la clase de hoy vamos a estar trabajando un nuevo tema, vamos a estar hablando sobre el combustible y energía nuclear, ¿sí? Para no perder más tiempo vamos a ir al apunte que les dejé, ustedes lo pueden ir revisando en simultáneo. ¿Está? Un segundito que voy a presentar la pantalla. ¿Estamos? Ahí está. Ahora sí, combustible y energía nuclear. Para continuar con los siguientes conceptos es necesario retomar el término de fenómeno nuclear, ¿sí? Por eso vamos a retomar un término o un concepto que ya estuvimos trabajando, que es fenómeno nuclear. Fenómeno nuclear es aquel en donde la alteración producida en la materia llega a los núcleos atómicos, modificando el número de partículas subatómicas presentes en cada elemento, y se produce con variaciones energéticas muy grandes. Estas variaciones energéticas que se producen, ¿sí?, al haber esta desintegración atómica, podríamos decir, es aprovechada, esto le estoy comentando por arriba, es aprovechada ¿para qué? Para generar calor y ese calor calentar, ¿sí?, elevar determinada la temperatura del agua de un reactor nuclear. Esa temperatura, ¿sí?, ese calor que se genera y que hace calentar el agua pasándola del estado líquido al estado gaseoso, ese vapor de agua es lo que hace mover una turbina en un generador nuclear. Pero bueno, esto es una introducción apenas como para que vayan viendo, ¿sí? Lo vamos a estar viendo más adelante. Acá tenemos un gráfico sobre fisión nuclear, ¿sí?, donde un neutrón impacta sobre un átomo de uranio, ¿sí? Este núcleo se ve excitado, ¿está?, generándose ya una fisión, una desintegración, ¿sí?, emitiendo radiación juntamente con la liberación de otras partículas. Esta liberación de estas partículas, ¿sí?, hacen de que a su vez colisionen con otros átomos de uranio, generando lo que se llama una reacción en cadena, ¿sí? Obviamente que esta reacción en cadena es ahí donde está el peligro, donde cuando a veces esta reacción en cadena, ¿sí?, no se puede controlar. Es importante que esta reacción en cadena sea controlada, ¿sí?, para que sea seguro para todos. Bueno, vamos a hablar un poco de las fuentes de energía, ¿sí? Las fuentes de energías pueden ser fuentes de energías primarias, ¿sí?, y fuentes de energía secundarias. Las energías primarias son aquellas provistas por la naturaleza, ¿sí?, de forma directa, que no pasan por ningún proceso de transformación. ¿Qué puede ser esto? El petróleo crudo, que bueno, estuvimos hablando también un poco, la biomasa, que es la leña, ¿sí?, todos los que son desechos lignocelulósicos, el carbón mineral, la energía solar, ¿está? ¿Y qué son las energías secundarias? Son aquellas que resultan de un proceso de transformación en una central por medio de aplicación de alguna tecnología. Esta es cuando transformamos esa energía que nosotros recibimos primaria y la transformamos, la procesamos y la convertimos en energía eléctrica. ¿Está? Bueno, ahí involucra toda una serie de centrales, centrales hidroeléctricas, geotérmicas, nucleares, ¿sí?, que es la que vamos a estar hablando nosotros, sobre centrales nucleares. Hasta ahí estamos. Ahora bien, hay que hacer referencia sobre la protección radioactiva o radiactiva. Es lo mismo decir radioactiva que radiactiva. Cuando hablamos de protección radiactiva o radioactiva, estamos haciendo referencia a las medidas de seguridad que uno debe tener cuando estamos hablando sobre los fenómenos nucleares, ¿sí? Esto no es algo muy sencillo o poco peligroso, ¿sí? Al contrario, es algo que tenemos que tener cuidado, tenemos que tener unas ciertas medidas de prevención, ¿sí?, gestionar estas medidas de prevención y de cuidado, y involucra, ¿sí?, tres ejes principales. Uno es la justificación de la práctica, ¿sí?, donde solamente son aceptables aquellas prácticas con fuentes radiactivas que permiten un beneficio para la sociedad. Naturalmente, todas estas prácticas deben ofrecer un rédito que sea mayor a los potenciales riesgos de correr. ¿Sí? Está claro lo que dice acá. La limitación de la dosis también. Las dosis de radiación recibidas por las personas deben estar siempre dentro de los límites establecidos por las legislaciones y normativas. Todo esto está regulado, ¿sí?, no solamente por una cuestión nacional, sino que se han establecido protocolos internacionales a los cuales Argentina adhiere, ¿sí?, y si uno sigue estos protocolos, los riesgos serían mínimos. ¿Estamos?
Y otro eje principal sobre la protección radioactiva o radiológica es, si bien existen límites para cada tipo de exposición, las dosis deben ser reducidas siempre al mínimo posible. Cuando se trabaja con energía radioactiva o radiactiva, uno, por más de que intente, ¿sí? Minimizar la exposición que tiene el cuerpo sobre esta radiación, siempre va a haber una mínima dosis que nos va a llegar, ¿sí? Eh, las radiaciones, las radiaciones no solamente, uno a veces dice energía radiactiva que solamente la puede llegar a recibir desde una energía nuclear o desde una central nuclear. Hay muchas exposiciones a las radiaciones que tenemos nosotros, a las distintas naturalezas de tipo de radiaciones que existen de manera natural, en las que estamos expuestos nosotros de manera natural, pero a veces no somos conscientes de ese tipo de radiaciones. ¿Está? Acá tenemos un esquema donde habla sobre el blindaje, ¿sí? Contra la radioactividad. Por ejemplo, tenemos las radiaciones alfa, beta, X, gamma, ¿sí? Y los neutrones. Y cómo esas radiaciones se pueden ver frenadas por distintos materiales. Por ejemplo, las alfa, ¿sí? Las podemos frenar con la piel, ¿sí? Con la mano. Las beta no la podemos frenar con la piel, ¿sí? Sino que atraviesan nuestro cuerpo y las podemos detener solamente con una placa de aluminio. ¿Estamos? Que nos atraviesen radiaciones sobre nuestro cuerpo no quiere decir de que no nos va a hacer nada. Tienen un efecto sobre nuestro cuerpo, ¿sí? Eso lo podemos ver después, más adelante. Es importante también poder distinguir dos conceptos. Una cosa es la radiación que nosotros podemos recibir, ¿sí? Y otra cosa es la contaminación radioactiva. Una cosa es, por ejemplo, de que yo reciba radiación, ¿sí? Como por ejemplo voy a hacerme una tomografía computada, ¿sí? Yo estoy recibiendo radiación controlada sobre mi cuerpo para poder hacerme un estudio clínico. Y otra cosa es la contaminación. Ejemplo, si yo toco un material radiactivo que está expuesto, ¿sí? Que no debería de pasar esto nunca, ¿sí? No deberíamos de tocar nunca un material radioactivo, pero vamos a hacer de cuenta de que uno no conoce o una persona no conoce y toca un material radioactivo, ¿sí? Esta persona cuando toca un material radioactivo va a contaminarse con ese material radioactivo. Hagamos de cuenta que esa persona lo toca y se lleva la mano a la boca, el material radioactivo queda en su cuerpo y esa persona al estar contaminada va a estar continuamente irradiando, ¿sí? El tipo de energía con la cual se contaminó. Eso es muy peligroso. Vuelvo a recalcar, no es lo mismo eso, contaminarse, ¿sí? Que ser irradiado. Estamos de recibir la radiación de una fuente externa. Hay que tenerlo bien en cuenta eso y poder diferenciarlo. ¿Está? Les recomiendo una serie, si pueden verla, Chernobyl, que está en HBO. Bueno, habla un poco de todo el tema de la catástrofe, bueno, que hubo, la tragedia que hubo en Chernobyl, en la central nuclear de Chernobyl, y hace también un poco de diferencia entre lo que es la radiación y la contaminación. También podemos ver esos conceptos, ¿sí? Habíamos hablado sobre las radiaciones beta, los rayos X, por ejemplo, no lo frena ni siquiera una placa de aluminio, sino que lo puede llegar a frenar el hierro o el plomo, ¿sí? Después las radiaciones gamas ya no lo frenan ni la mano, obviamente que no, ni el aluminio, ni el hierro, ni el plomo, sino el hormigón y el agua, ¿sí? Es importante tener en cuenta cómo, digamos, solamente nuestro cuerpo puede llegar a frenar solamente un tipo de radiación que son las alfa. ¿Está? El resto ya no las puede frenar nuestro cuerpo, por lo tanto, si no las puede frenar, nos atraviesan esas radiaciones y por lo tanto nos puede llegar a afectar en nuestro organismo en general. Pasamos a hablar un poco sobre el ciclo de combustible nuclear, ¿sí? El ciclo de combustible nuclear es el proceso que integra el conjunto de operaciones necesarias para el aprovechamiento de la energía nuclear. Este ciclo es el eje de todas las actividades en materia nuclear con fines pacíficos, esto es importante. En Argentina la energía nuclear se la utiliza, o la tecnología nuclear se la utiliza solamente con fines pacíficos que lleva adelante nuestro país.
Argentina se encuentra dentro del sector del grupo de países, sí, que tienen la capacidad de dominar todas las etapas del ciclo de combustible nuclear de forma autónoma. ¿Está? Que van desde la exploración del mineral de uranio, pasando por la elaboración de los elementos combustibles, la operación de centrales nucleares o de reactores de investigación, hasta la fabricación y exportación de radioisótopos de uso medicinal. ¿Estamos? Entre otras aplicaciones en la salud, el agro, la industria, el ambiente y la cultura. Uno a veces piensa de que la energía nuclear o la tecnología nuclear solamente la vamos a ver aplicada en lo que es una central nuclear para producir energía eléctrica. Y verdaderamente no es así. La tecnología nuclear se la utiliza también en lo que es la medicina, ¿sí? Uno, si se va a hacer una radiografía también, se utiliza rayos X, una placa radiográfica, perdón, no me salía, que es lo mismo, creo. O si se va a hacer una tomografía computada también, se utiliza, ¿sí? Lo que es tecnología nuclear también. Tiene muchas utilizaciones, ¿sí? En el agro también se lo utilizan como marcadores, a veces para determinados insectos, ¿sí? En la industria alimentaria también, como para poder esterilizar algunos alimentos, ¿sí? Para poder matar a lo mejor si hay algún tipo de hongo o bacteria en algún producto final alimenticio terminado y querer uno asegurarse, bueno, esos alimentos son irradiados con energía, con este tipo de energía radiactiva para poder asegurarse de que han muerto, ¿sí? De que no hay ningún patógeno en los alimentos. El Estado, ¿sí? Esto es importante, el Estado es responsable de todo el proceso, inclusive de la gestión de los residuos radioactivos. Esto es importante, la gestión de los residuos radiactivos. ¿Por qué es importante? Porque así como el Estado se encarga de proveer todos los distintos tipos de energías, de tecnologías nucleares, también debe ser el responsable de gestionar los residuos, ¿está? Y de la restitución del territorio donde se haya emplazado alguna instalación nuclear. Muy bien. Lo que vamos a hacer ahora es vamos a ver un video, ¿sí? Sobre que está colgado en la página de la Comisión Nacional de Energía Atómica, el CENEA, la CENEA, que habla sobre el ciclo del combustible nuclear, ¿sí? Es un video que es muy interesante, así que bueno, los invito a que podamos ver. Hola, ¿qué tal? En esta charla vamos a conversar sobre el ciclo del combustible nuclear. Así que vamos a ir viendo las distintas etapas, les voy a ir contando de qué se trata esto de el proceso de transformación del uranio, que es un material que se encuentra en la piedra, en la naturaleza, hasta un elemento que produce energía eléctrica y en otros reactores se usa para muchas aplicaciones en la vida cotidiana. Vamos a comenzar con ¿dónde se encuentra el uranio? El uranio se encuentra en formaciones rocosas, mineralizadas, donde tenemos distintos tipos de mineralizaciones y que conforman distintos colores que los geólogos distinguen como que ahí hay uranio. Es un mineral, es el elemento más pesado natural en la Tierra. Si uno se ubica en la tabla periódica, es el último elemento estable que podemos encontrar, la letra U mayúscula, y que significa que es lo más pesado que existe en la Tierra. Aquí tenemos varios ejemplos. Esta mineralización es de color negra, esta otra mineralización es de color amarillo muy fuerte, muy brilloso. Lo podemos ver en distintas partes de esta roca, que es buscada y encontrada por nuestros geólogos. Aquí tenemos nuevamente una formación amarillo verdosa, también contiene partículas con uranio, y aquí vemos alguna mineralización también amarilla que nos indica que ahí está el uranio. La etapa siguiente de la purificación y concentración de ese material disperso en la naturaleza en algo que podamos usar en un reactor nuclear es el proceso de conversión del uranio, que comienza con el concentrado de uranio. El concentrado de uranio tiene este color y esta forma de una piedrilla, de una curubica de piedra, que es justamente lo que se produce en la mina de uranio.
Dado que en la Argentina no hay minería de uranio en la actualidad, esto es lo que nuestro país importa. En las minas de otros países donde extraen el uranio, este es el producto final de la mina, que contiene gran parte de uranio, pero mezclado con otros materiales de esa mina en ese país. Este material en nuestras plantas de conversión de uranio en la Argentina se transforma en este polvo amarillo, vemos aquí que es un amarillo muy fuerte, que se llama uranil tricarbonato de amonio, o en sus siglas AUTC, que es uno de los productos intermedios en la conversión del uranio. Esto, por otro proceso, son en realidad 6 procesos consecutivos en la misma planta de conversión de uranio. Finalmente, el producto final de la planta, lo que sale de la planta, es este polvo muy negro, muy pesado, totalmente es uranio mezclado con oxígeno. El uranio solo no existe en la naturaleza, así que aquí se combinó con oxígeno. Esto es puro uranio. Esto ya es uranio de nivel nuclear que luego va a ser convertido en distintas formas para el reactor nuclear. Este es el producto final de la planta de conversión de uranio, es el dióxido de uranio, el polvo de dióxido de uranio que está listo en calidad nuclear para ser procesado y elaborado para los distintos combustibles nucleares. Este polvo de aquí se divide en 2 líneas. ¿Para qué necesitamos ese combustible nuclear? ¿Para una planta de generación eléctrica o para un reactor de investigación? Vamos a ver que para las plantas de generación eléctrica llamadas centrales nucleares o centrales nucleares de potencia, este polvo de uranio se reduce, se comprime a altas temperaturas y altas presiones en esto que es una pastilla de uranio, que tiene el tamaño exacto de las pastillas que luego van a ser utilizadas en el elemento combustible. Esto, como vemos, no tiene ningún riesgo radiológico, al igual que todo el proceso del uranio, aunque yo no podría realmente agarrar una pastilla de uranio porque le estaría cambiando las condiciones de pureza nuclear necesarias para que esto ingrese en un reactor nuclear. Luego, estas pastillas son introducidas en vainas, también construidas en fábricas argentinas por gente que ha estudiado mucho sobre el tema de los materiales. Estas vainas contienen, para este tipo de reactor, 47 de estas pastillas minúsculas de uranio, y estas vainas se llenan de esas pastillas de uranio y se sueldan en sus extremos para que la pastilla no pueda salir. Esto es sellado totalmente y rellenado con un gas inerte para que no haya reacciones químicas adentro. Esa vaina completa, junto a otras, en un total de 37 de esas vainas, un elemento combustible nuclear. El que estoy mostrando justamente es un ejemplar de la central nuclear de Embalse. Este elemento combustible mide exactamente 50 centímetros de largo, contiene 37 varillas o vainas que a su vez cada una de ellas contiene 47 pastillas de uranio. Este elemento combustible es de una central nuclear del tipo CANDU, que quiere decir Canadá Deuterio Uranio, y es una central de diseño canadiense que utiliza uranio natural y como moderador de los neutrones el agua pesada. A diferencia de las otras 2 centrales nucleares, Atucha 1 y Atucha 2, que utilizan un elemento combustible vertical y de 5,30 metros de altura, con uranio, con pastillas de uranio de 5,30 metros, a diferencia de este que tiene solo medio metro. Y el elemento combustible total en Atucha 1 y 2 se completa con elementos estructurales que dan una longitud final total de alrededor de 11 metros de altura. Lo estoy poniendo vertical porque es justamente así como ingresan los elementos combustibles en Atucha 1 y en Atucha 2 de forma vertical. En Embalse, estos elementos combustibles de esta longitud ingresan en forma horizontal.
y se utilizan 12 de estos elementos combustibles a continuación uno del otro para rellenar lo que es un tubo de presión, que tienen 6 metros de largo. 12 elementos combustibles de medio metro cada uno completan esos 6 metros de largo. A su vez, hay casi 300 tubos de presión que conforman el núcleo, el corazón de la central nuclear de embalse. En el elemento combustible de embalse, y ocurre lo mismo con las centrales nucleares de Atucha, la vaina, el elemento metálico que cubre, que protege a la pastilla de uranio, es de un material especial que se llama Zircaloy 4. Ese material es un metal, es una aleación de zirconio que permite a su vez dejar salir a los neutrones en forma transparente para ellos y al mismo tiempo asegurar la estructura de este sistema de vainas, que se mantenga estructuralmente firme durante toda la vida del elemento combustible. La otra línea de reactores nucleares argentinos son los reactores de investigación. Es decir, desde el polvo del dióxido de uranio se transforma este polvo en una mezcla con aluminio en un metal, en una placa metálica que a su vez es cubierta por otras 2 placas metálicas sin uranio, solamente tienen aluminio, que cumple las funciones del Zircaloy en las centrales nucleares de potencia. Es decir, conforman una estructura firme y rígida para proteger al uranio durante toda la vida útil de ese elemento combustible, al mismo tiempo que dejan salir a los neutrones producidos dentro del uranio. Tenemos que de este producto, el dióxido de uranio, entonces se divide por su aplicación de este uranio en 2 grandes líneas. Los reactores nucleares grandes de potencia o centrales nucleares que generan no solo energía eléctrica, sino además algunos productos secundarios como el cobalto 60. El cobalto 60 es un radioisótopo muy utilizado en la radioterapia o medicina nuclear. Por otro lado, la otra de las aplicaciones del dióxido de uranio es en los reactores de investigación o de producción de radioisótopos, que hacen muchas cosas, realmente se aplican en muchas variedades de investigaciones. Producción de radioisótopos para la medicina nuclear y para la radioterapia. Investigación del medio ambiente, usamos el reactor como un observatorio de lo que tenemos en la naturaleza. Usamos el mismo reactor como productor de radiación para incidir directamente en tumores muy malignos y curar personas. Usamos el reactor para producir neutrones, con ellos investigar materiales para la ciencia, para la industria farmacéutica, para la industria aeronáutica, para la misma industria nuclear, que utiliza el conocimiento de estos reactores en el diseño de nuevos materiales para nuevos reactores. Recordemos que nuestro país es exportador de reactores nucleares de investigación. Los elementos combustibles nucleares, luego de ser utilizados en una central nuclear de potencia, son almacenados en piletas de agua. Dentro de la central nuclear se construyen especialmente unas grandes piletas para almacenar todos los elementos combustibles que se van a utilizar en el reactor durante toda su vida útil. En particular, estos elementos combustibles de la central nuclear de embalse, luego de un periodo, se ubican en unos contenedores secos, sin agua obviamente, donde estos elementos combustibles son ubicados durante decenas de años, esperando que decaiga, que sea menor su riesgo radiológico. En los elementos combustibles de las centrales nucleares de Atucha 1 y Atucha 2 está pensado por ahora disponer estos elementos combustibles verticales, que son de 5,30 metros de uranio más los acoples con una longitud aproximada de 11 metros, completamente en silos secos horizontales. Completando el ciclo del combustible nuclear, que podemos ver esto y mucho más en nuestros folletos que están a su disposición,
El paso final de una mina de uranio, que hay varias en la Argentina, es restituir ese predio a lo que alguna vez fue. Ese es un proyecto que encaró hace mucho tiempo la Comisión Nacional de Energía Atómica y ha dejado una de sus viejas minas de uranio totalmente restituida. El Estado es responsable, desde la minería, pasando por la conversión, la fabricación de las pastillas de uranio o las placas combustibles para los distintos tipos de reactores y luego los elementos combustibles para las centrales nucleares de potencia, es responsable de toda la actividad nuclear. Por eso, para hacer un cierre de lo que es la minería del uranio, es que el Estado también se encarga de la restitución ambiental de la minería del uranio. Esto quiere decir volver a dejar la mina de uranio, luego de extraído el mineral, a un parque o a un lugar sin riesgo de ningún tipo y que pueda ser reutilizado en forma urbana. La seguridad es un tema fundamental en la energía nuclear. Los conceptos de seguridad son muy amplios y están muy aplicados desde la minería del uranio, pasando por las etapas de conversión en la fábrica de conversión de uranio, en la fabricación de la pastilla y las placas para los distintos reactores, en la fabricación de los elementos combustibles, tanto como en la operación de los distintos tipos de reactores nucleares en nuestro país. En cada una de las etapas, el riesgo radiológico es disminuido a sus valores más bajos posibles. Luego, el riesgo también laboral en cualquiera de las situaciones son muy tenidos en cuenta y nuestro país responde a reglas internacionales, a una normativa muy exigente, de las más exigentes de todas las industrias del mundo. Nuestro país es un ejemplo en ello. Y siempre, dentro de los pocos países, contamos alrededor de 10 países en el mundo que dominan el ciclo del combustible nuclear exclusivamente con usos pacíficos.